Egun on guztioi, ez da ongi etorria gosari informativo honetara. Bienvenidos a este Fórum Europa Tribuna Euskadi, como siempre, en esta temporada patrocinado por el Grupo Santander. En esta mañana de martes contamos con la presencia de Josu Juaristi, cabeza de lista de Euskal Herria Bildu, en las próximas elecciones del 25 de mayo al Parlamento Europeo. El encargado de presentarnos a Josu Juaristi, de darnos a conocer su figura y de recomendarnos, entiendo, el voto a su candidatura, es Maite Iturre, vicepresidenta de la Asociación de Municipios Udalbiltza. Maite, nahi duzuenean. Eskerrik asko. Egun on guztioi, buenos días a todas y a todos. Ez naiz ni gehiegi luzatuko gaurko aurkezpen honetan. Hemen zaudeten guztiok, Josu Juaristi, EH Bilduko gure hautagaiak erranen duena entzuterat etorri zaterako. Gauza honitz erran daiteke Josuri buruz, baina bat aipatzearren, Europako eta nazioarteko osoko politika gintzaz daukan ezagutza nabarmendu behar dut. Dakizuen bezala, kazetaritzan urte luzez aritua da bera, pasioz aritua ere. Eta denbora luze honetan, aukera izan du Europako herrietako aberaztasun, arazo eta erronkez jabetzeko. Eta orain, ikasitako hori guztia, EH Bilduren eta Euskal Herriko gizarte osoaren esku jarri nahi du. Eta eginen du. Ez baitaukat inolako zalantzarik eurodiputatua izanen dela hemendik eta aste batzuetarat. Hemen zaudeten askok ezagutzen duzue Josu eta bere ibilbide profesionala. Baina, horren bertze ezagutzen ez duzuen ontzat, zertzela da batzutan azalduko dizkizuet bere asken urteetako nondik norakoak. 1964ko apirilean askoitean jaioa da, 50 urte bete berriak, beraz. Kazetaritzan lizentziatua da Euskal Herriko Unibertsitatean eta Europar Integrazioan diplomatua, EH-un ere bai. Jarduera profesionalari dagokionez, Gara egunkariko zuzendaria izan zen 2004 eta 2011aren artean. Eta orduz geroztik Garako 7 aldizkariaren editorea da. Horren aurretik, urte haunitz eman zituen egin eta Gara egunkarietako nazioarteko sailean lanean. Zailburu ere izan zen. Azpimarragarriena, baina, 1986tik Europar Batasunari buruzko informazioan espezializatu dela da. Bruselan eta Strasburgen sarritan kubritu ditu Europar Batasuneko goi bilerak, osoko bilkurak, jardunaldiak eta hitzaldiak, parlamentuan, batzordean zein Europar Kontseiluetan. European Citizens Initiative edo Europako herritar ekimena ere hasieratik jarraitu eta aztertu du. Ikusten duzuen bezala, Josu eskarmentu handiko pertsona dugu Europako gaietan. Baina eskarmentu ez ezik, jada erabat zaharkiturik eta kapitalaren menpe gelditu diren Europar egiturak eraldatzeko asmoa eta ideiak baditu. Eta lan horretan lagunduko dion lantaldea eta milaka herritarren babesa ere bai. Izan ere, Europa zahar honen egitura administratiboek eta politikoek goitik berako aldaketa behar dute. Europan, demokraziaren printzipion lurralde aintzindarian, beharrezkoa da demokrazia berrezartzea. Herritarrek eta herriek zuberanotasuna berrezkoratzea. Justizia sozialean oinarritutako Europa berrosatzea. Herriek, beren kulturek eta beren hizkuntzek errespetua eta aitortza izatea, aintzat hartzea eta dagokien lekuan jartzea. Errandakoa, beharrezkoa da Europa zaharra goitik behiti iraultzea eta bere jatorrizko printzipioetan oinarritutako bertzelako Europa bat eraikitzea. Horixe da Josuk eta bere ondoan gabiltzan EH Bilduko kideok defendatzen duguna. Así pues, sin más dilación, los dejo con Josu Juaristi, periodista, apasionado de su profesión y gran conocedor de todo lo concerniente a Europa. Y principalmente el mejor candidato de cara a las próximas elecciones europeas. Estoy segura de que ustedes así también lo constatarán. Aitzinat, Josu, zurea da hitza. Eskerrik asko, Maite. Jaun-andreok, egun on denoi. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiet antolatzaileei Forum Europa
honetan parte hartzeko gonbidapenagatik, eta eskerrik asko hain goiz, hain ordutegi Europari buruzko hitzaldi honetara etortzeagatik. Egia esan ez da lehenengo aldia foro honetan nagoela, baina orain arte bestaldean egoten itzen kazetari moduan. Gaur hautagai moduan nator. Hautagai bezala maiatzaren 25. Europako Parlamenturako hauteskundeetan Euskal Herria Bildu ordezkatzeko. Eta ohore bada, eta oso harro eta ilusio handiz ordezkatuko ere. Como os comentaba Maite, hace más de 20 años que empecé a escribir sobre la Unión Europea y a formarme para hacerlo. Estos días he rescatado algunos apuntes de aquel primer diploma de integración europea que organizó la UPV y que cursé con el profesor y cátedra Jean Monnet, Francisco Aldecoa, para ver dónde estábamos y dónde estamos ahora. Creo que es un buen ejercicio el hacerlo y, bueno, todavía tengo los apuntes de aquel curso de posgrado de hace 20 años. 9 de julio de 1995, Antoni Ortúzar, a la sazón secretario de Acción Exterior del Gobierno del ACUA, con mucha buena voluntad, escribía en ella que la presidencia española del Consejo de Ministros de la Unión Europea, presidencia semestral, como sabéis, entonces le tocó al Estado español el segundo semestre de 1995, afirmaba Antoni Ortúzar que esa presidencia era una buena ocasión para Euskadi, decía él, y pedía una comisión bilateral Euskadi-Estado para tratar los asuntos más singulares, utilizando sus palabras, que giren en torno a nuestro país. Unos días más tarde, el 29 de julio, Juan José Ibarretxe, entonces vicelehendakari, solicitaba expresamente que el consejero de Industria, Javier Retegui, pudiera participar en el Consejo de Ministros de Industria de la Unión Europea junto al ministro español. Déjenme recordarles que Retegui no pudo acudir, no se le permitió asistir a dicho consejo y que aquella comisión bilateral que se constituyó formalmente unos meses después, el 30 de noviembre, concretamente, no sirvió de mucho realmente. En cambio, aquella comisión nació con una contrapartida que Madrid exigió y el Ejecutivo de Ardanza aceptó: su integración en la Comisión Multilateral de Asuntos Europeos, de la que formaban parte todas las comunidades del Estado español, muy en la línea del conocido café para todos. No funcionaron ni la bilateral ni tampoco la multilateral. La buena voluntad, la oferta bilateral, la propuesta de relación amable, que de nuevo escuchamos estos días en boca de un lehendakari del PNV, ha sido seguramente lo que me llevó a evocar aquellos apuntes y aquel trabajo de fin de diploma. Pocos años más tarde, acababa de terminar el primer año del máster en Relaciones Internacionales también en la UPV, cuando 300 policías españoles entraban en Egin y lo cerraban, en una de las medidas más graves e impunes que haya vivido yo en primera persona. Personas honorables que trabajaron toda la vida por Euskal Herria siguen hoy aún presas, como otros muchos, demasiados. Voy a decirlo tal y como lo siento. No es posible hoy una relación amable en términos de país con el Estado español. No lo era hace 20 años y no lo es hoy, porque partimos de una situación de subordinación. Incluso Josu Jon Imaz, que entonces era diputado europeo por el PNV, escribía también en Deia, el 28 de septiembre de aquel mismo año, que Euskadi estaba perdiendo oportunidades políticas derivadas de la no presencia en los órganos de reunión y toma de decisiones de la Unión. Voy a aclarar un poco más mi posición. No quiero ser un land alemán, ni tan siquiera quiero ser Flandria. No quiero sentarme junto al ministro español de turno en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Pienso, como el propio Josu Jon Imaz en 1995, que perdemos oportunidades políticas y yo añadiré oportunidades sociales y económicas, cada día que seguimos anclados al Estado español y al Estado francés. Pero al contrario que Imaz o el PNV, al menos mientras no me demuestren lo contrario, y en estos 20 años de especialización en información comunitaria no lo han hecho, creo firmemente que la única opción para garantizar la seguridad y el futuro de Euskal Herria es construir y ganar un Estado independiente en Europa.
ganar nuestra soberanía para decidir qué queremos ser. Porque ganará toda la sociedad, jóvenes y pensionistas, emprendedoras y empresarios, universitarios y universitarias, pacientes de nuestros centros de salud y hospitales, centros científicos y castolas, todos. Todos y todas, pero si no integramos el derecho a decidir en la ecuación, es decir, si no damos la palabra a la sociedad y respetamos lo que diga, evidentemente, será muy difícil salir de esta rotonda a la que hoy parecemos condenados. Gure ustez, eraldaketa soziala eta eskapen nazionala eskutik doaz. Orain esaten digute, lehenengo langabezia krisiaren ondorioak konpondu behar ditugula, eta gero, egunen batean, behar bada, auskalo, hitz egingo dugula estatus politikoari buruz. Disoziazio hori faltsua da gure ustez. La cuestión es que, además, seguir en esa rotonda tiene un costo enorme, insoportable. El nefasto efecto de arrastre del Estado español es obvio en nuestra situación socioeconómica, en la situación social, en lo que estamos perdiendo en situación social y, evidentemente, también en situación económica. Y déjenme añadir que tampoco en casa hemos hecho las cosas bien en estos años, ni en la Comunidad Autónoma Vasca ni en Nafarroa. La crisis, dirá alguien, lógico, pero eso no explica todo, ni de lejos. Somos un país próspero, o al menos lo fuimos, y podemos volver a serlo y debemos volver a serlo, pero sin filtros estatales, sin condicionantes. Debemos configurar nuestro propio modelo socioeconómico y debemos invertir en nuestro tejido social, en nuestro tejido industrial, en las personas. Tenemos los mimbres humanos, sociales y económicos, pero no tenemos todos los instrumentos para desatar ese potencial. Y el sector público tampoco invierte en ello suficientemente, más bien al contrario. Y el sector público es fundamental para alimentar también el bienestar social. Y esto en Europa, en algunos estados de Europa y aquí no está ocurriendo. Hay datos que me preocupan sobremanera, como a todos ustedes, obviamente. El grueso del número de desempleados en Euskal Herria se halla en los 4 herrialdes del sur, donde nuestra tasa de paro bordea el 18%. Es decir, hay más de 227.000 personas inscritas en el paro. Pero es que la mitad de esas personas no reciben ninguna prestación y eso es inaceptable. En más de 50.000 familias, todos sus integrantes están sin trabajo. Son datos en absoluto acordes a nuestro potencial. Y ese lastre supone años perdidos y demasiadas personas perdidas. Rajoy nos habla de recuperación. Incluso Erkoreka apunta que parece que hemos entrado en fase de recuperación. Erkoreka se refiere, por supuesto, a Vizcaya, a Áraba y a Guipúzcoa. Pues bien, yo les hablaré de Pello, de Josu, de Amaia, de Izaskun, de Olatz, de Ima o de Alberto. Todos ellos amigos o conocidos en paro, más bien amigas o conocidas, porque esta situación afecta sobre todo a las mujeres. Personas preparadas, todas ellas, y con familia a su cargo, todas ellas. El número de vascos y vascas con problemas graves para alimentarse debidamente supera con holgura las 100.000 personas. Y no somos tantos en este país, 100.000 personas. Solo en Áraba, Guipúzcoa y Vizcaya hay más de 63.000 niños en situación de pobreza o en riesgo de ser excluidos, de quedar marginados. Y yo me pregunto, ¿qué estamos haciendo por esas personas? ¿Estamos haciendo realmente lo suficiente? ¿En qué estamos invirtiendo para revertir esa situación? No, no son preguntas inocentes. En este país estamos invirtiendo sobre todo en el tren de alta velocidad y su enorme costo tiene consecuencias en la ausencia de inversiones allí donde, a nuestro entender, son realmente imprescindibles. Imprescindibles para salir todos y todas juntos de esta situación, en educación, en sanidad, en industria.
Industria. La industria sigue cayendo en picado. En los 4 herrialdes, con gobiernos de UPN, de PSE y de PNV. En 5 años, por ejemplo, se han perdido 70.000 puestos de trabajo en Áraba, Vizcaya y Guipúzcoa. Según los datos del CES, el peso de la industria ha disminuido en más de 2 puntos desde 2008, con lo cual la riqueza que genera también ha disminuido. No se está invirtiendo en el tejido económico, no lo suficiente. Y algo que la verdad casi me preocupa todavía más, tampoco se está invirtiendo lo suficiente en tecnología, en innovación, en ciencia, en valor añadido. Y también en este ámbito estamos lejos de la Unión Europea. Para Euskal Herria Bildu, construir un Estado es el único modo de parar de forma efectiva esta sangría y salir de esa rotonda de la que hablaba que nos está ahogando como país. De ese círculo que está impidiendo desarrollarse a nuestro tejido social, a nuestro tejido económico, también al político y, por supuesto, al humano. Y nos está impidiendo hacerlo del modo en que sí lo están haciendo algunos estados de Europa Central o del espacio nórdico, que es, al menos en mi opinión, donde deberíamos mirarnos. Necesitamos una política económica y social clara y propia. Sin embargo, los ejecutivos de Iruña y de Gasteiz siguen aceptando el camino que marcan Madrid, y aunque sin un rescate formal, un rescate oficial, también el camino que marcan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea desde un instrumento tan poco democrático como es la Troika. No sabemos si la Troika es el último instrumento no democrático o el penúltimo, pero sabemos lo que es. No hay ningún control democrático en esta Unión Europea sobre la Troika. La Troika hoy simboliza, como pocas cosas, el déficit democrático que afecta desde hace años a este modelo de integración europeo. Un proyecto de integración al que nosotros y una amplia, inmensa mayoría de la sociedad europea ve hoy demasiadas costuras. Un instrumento, como decía, sobre el que el Parlamento Europeo no puede decir nada. Bueno, puede opinar, faltaría más, pero no puede decir nada, no puede votar, no puede marcar las líneas generales, las grandes orientaciones en política económica, financiera, social, económica, nada. Este es uno de los problemas, a mi entender, de la única institución europea que podemos elegir directamente los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea, que no pinta nada precisamente en esas grandes orientaciones políticas, económicas y financieras. Legisla mucho, desde luego, y el procedimiento ordinario, que antes se llamaba codecisión, la sitúa al nivel de los Estados en muchos ámbitos, pero no en todos y no en los más importantes. Estos días se habla mucho, aunque siempre en esferas reducidas, como ocurre habitualmente en la información sobre la Unión Europea o en las noticias que genera o en los debates que genera, de que el Parlamento Europeo ha forzado a los grandes grupos políticos presentes en la Cámara, en Estrasburgo y en Bruselas, a que designen sus candidatos a presidir la Comisión Europea. Un colegio de comisarios que, es verdad, el Parlamento Europeo puede censurar, puede tumbar incluso. Pero saluda esto como un gran logro en estos comicios, como un gran logro del Parlamento Europeo, y realmente también es una parte importante del argumento que ha llevado a la publicidad y a la propaganda de estos comicios del propio Parlamento Europeo al decir que esta vez es diferente. No lo es, no lo es. De hecho, si los gobiernos designan a Martin Schulz o Jean-Claude Juncker como presidentes de la próxima Comisión Europea en función de los resultados electorales, será porque los Estados así lo quieren, no porque estén realmente obligados a hacerlo. No lo están. Parece que sí, pero no lo están. No les vincula plenamente. En este modelo europeo los Estados hacen cesiones o concesiones, pero no cambia lo básico y no terminan de perder el control. Por mucho que Rajoy y compañía nos hablen de que los nacionalistas
quieren crear fronteras en una Europa que las está derribando. Tampoco es cierto. Los 27, hoy 28, ni tan siquiera han sido capaces de poner en práctica, de implementar todas las cuestiones que pactaron y decidieron en el Tratado de Lisboa. Pero de algún modo sí, estas elecciones serán diferentes. Serán diferentes porque llega la extrema derecha, no porque no estuviera. La extrema derecha está en el Parlamento Europeo. Pero su llegada se anuncia con más fuerza porque, entre otras cosas, la derecha le ha dejado vía libre. Y es posible que el Parlamento Popular Europeo, el Partido Popular Europeo y el Partido de los Socialistas Europeos unan fuerzas más de lo habitual, con esa excusa, con la excusa de la extrema derecha. Pero además esta vez será diferente porque, aunque se habla muy poco de ello, el factor de la izquierda será muy relevante en este nuevo Parlamento Europeo. La izquierda llegará, y llegará con mucha fuerza a Estrasburgo. Y déjenme decirlo, esa sí es una buena noticia. Porque ninguna otra fuerza plantea de verdad una salida de la crisis en términos de justicia social. Justicia social para todos y para todas, no solo para unos pocos. Pero para ello es urgente cambiar las mayorías políticas en el Parlamento Europeo, y este es un buen momento para conseguirlo. Porque el rumbo de esta unión, más bien su deriva, va justo en la dirección contraria a la justicia social, a un desarrollo equilibrado y cohesionado de las sociedades que integran esta unión. Nada que nos deba sorprender, es cierto, sobre todo si consideramos el hecho de que la crisis está siendo utilizada en algunos estados por algunos gobiernos, entre los cuales está, por supuesto, el español, para desmantelar servicios sociales básicos y llevar a sus sociedades a un inaceptable puñado de años atrás. Recuerden el efecto de arrastre del factor español al que aludía poco antes. Y aunque la Unión Europea, es verdad, a veces es la excusa perfecta, es el culpable siempre a mano para tapar agujeros negros como los que, por ejemplo, ha provocado Madrid, lo cierto es que no es Bruselas quien le dice a Finlandia que sea como es. No es Bruselas quien le dice al Estado español que sea como es. La Unión Europea ofrece un marco normativo muy amplio, seguramente excesivo a veces. El propio Martin Schulz, uno de los candidatos a presidir la Comisión Europea, lo acaba de decir en un libro. Pero entre sus competencias exclusivas no figuran la mayoría de las que contribuyen a definir a una sociedad. No existe un modelo económico único europeo y tampoco existe un modelo social único europeo. Lo primero es evidente, y es muy posible que Angela Merkel, que el Gobierno federal en Berlín, impulse o fuerce una nueva reforma, una reforma parcial de los tratados después de los comicios europeos, precisamente para tratar de cambiar las cosas en su beneficio, en beneficio de los estados más potentes en términos de gobernanza económica y financiera. Lo segundo es igual de evidente, pero la retórica al uso en la Unión Europea se empeña en hablar del modelo social europeo como si fuera uno solo. Pues bien, hay al menos 28, y muchos de ellos están en peligro. Es, de hecho, a nuestro entender, una cuestión de soberanía. ¿La tienes o no la tienes? ¿La utilizas o no la utilizas? Con todas las normas europeas, con las políticas comunes, con todo eso, aún sigue siendo posible tener un modelo socioeconómico propio, incluso dentro de la Unión Europea. Escocia, por ejemplo, lo está intentando ahora y está haciendo un trabajo muy serio para tener un modelo socioeconómico realmente propio. Y al igual que Escocia, Euskal Herria lo necesita urgentemente, lo necesita ya, sin perder más tiempo de esos 20 que llevo contabilizados desde aquella primera clase del Diploma de Integración Europeo.
sin perder más años ni más recursos sociales y económicos, y como decía antes, humanos. Estas últimas semanas he conocido en Edimburgo y en Bruselas a Maider, a Anne, a Jon, a Iñaki y muchos más. Llevan meses allí, tratando de formarse y tratando también de buscarse la vida. Hay más en Berlín, hay más en Holanda. Hay mucha gente que está saliendo también de este país, porque la inmigración no es algo que suceda en Galicia, que suceda en Portugal, que esté sucediendo en Irlanda. También ocurre aquí, está sucediendo ahora. Hago un humilde pero firme llamamiento. Invirtamos en nuestro país. Es una prioridad y debería ser una prioridad para el sector público, para las instituciones y para el sector público. Invirtamos en nuestra industria, en la innovación, en los centros científicos que dan valor añadido imprescindible a este país. En lugar de visitar en helicóptero obras del tren de alta velocidad, invirtamos en educación, invirtamos en sanidad, invirtamos en la educación y en la sanidad públicas. Dejemos que nuestros profesores y profesoras, que los profesionales de nuestros centros de salud y hospitales trabajen debidamente, trabajen como saben hacerlo. Y tampoco perdamos más tiempo en encauzar plenamente nuestro proceso de paz y resolución. Aquí, ahora. Un proceso en clave democrática que el Parlamento conoce y reconoce desde el año 2006. Lo que muy pocos comprenden en Bruselas y en Estrasburgo es la ceguera del Estado español y el seguidismo a esa política, a esa ceguera del Estado francés. También he podido constatar eso en mi última visita hace un mes a Bruselas. Quiero hacer otro llamamiento desde aquí. Unamos fuerzas, trabajemos juntos. Tenemos mucho que ganar, tenemos un país que ganar y tenemos una situación muy dura que solucionar. Debemos construir, y podemos hacerlo, una sociedad para todos y para todas. Para ello debemos de construir un país, un Estado en Europa. Y no es una utopía, es democracia. Y eso puede hacerse, curiosamente, incluso dentro de la Unión Europea. Imagínense, en el corazón de los asuntos internos de los Estados en la Unión Europea. Escocia, como decía, lo está demostrando, con un proceso pactado con Londres, pactado y negociado de forma natural, democrática y europea, y por mucho que el lobby español en Bruselas, porque el Estado español últimamente actúa más como un grupo de presión que como un Estado en la Unión Europea, por mucho que el lobby español decía en Bruselas o en Estrasburgo, pretenda o venda lo contrario. El futuro de Escocia es aceptado con naturalidad en la Unión Europea. Y Cataluña también está creando las condiciones necesarias para poder dar ese cambio, para dar voz y decisión a su ciudadanía. Claro, por supuesto, Escocia ha retratado muchas más cosas en esta Unión Europea. Ha retratado el carácter profundamente antidemocrático del Estado español en su reacción a lo que pueda ocurrir en Cataluña y a lo que pueda ocurrir en Euskal Herria. Pero el límite, la frontera de lo que pueda ocurrir, de lo que los pueblos puedan decidir, es precisamente que la sociedad decida libremente qué quiere ser, dónde quiere estar, con quién quiere estar. Y Euskal Herria debe de situarse, y debe de situarse ya en ese mismo plano. Debe de situarse en el mismo plano que Escocia o Cataluña. Y debe de decidir, todos los pueblos debemos poder decidir con la participación y la decisión de toda la ciudadanía. Decidir qué queremos ser, dónde queremos estar. Berriro esango dut. Herri batek bere etorkizuna erabakitzea Europan ez da utopia, demokrazia da. Europar Batasunak ezin du ez dakit zenbat Europa bildu, zenbat Europa desberdinen biltoki izan oinarrizko eskubideen kontuetan.
oinarrizko eskubide politiko, sozial eta ekonomikoetan. Euskal Herria Bilduk oso garbi esaten du, beste Europa bat behar dugu. Europa berria, ezberdina, pertsonena eta pertsonen zerbitzura. Europa hobea behar dugu, ez gaur duguna. Herritarren eta herrien eskubideak errespetatuko dituena. Zentzu horretan, legedi hau historikoa izan daiteke Europar Batasunean, eta gu hor egongo gara. Eskerrik asko danai. Eskerrik asko, Juaristi jauna. Turno de preguntas y de debate, si así lo desean. Si Bildu, señor Juaristi, entra en el Parlamento Europeo, ¿cuáles serán los primeros 3 asuntos que propondrá debatir a debate? Que la Unión Europea necesita una revolución democrática, necesita una transformación democrática profunda y la necesita ya. Que la Unión Europea debe de salir de esta crisis con todos y todas en términos de justicia social, que debe de mirar al interés de las personas, debe rescatar a los pueblos, no a los bancos o a los acreedores. Quizás deba hacerlo, pero la prioridad es otra. Y en tercer lugar, que debe respetar el futuro de los pueblos que quieran decidir su futuro, su destino, también dentro de la Unión Europea. Ha descrito, dicen en esta pregunta que nos pasan, ha descrito perfectamente la situación del desempleo y sus consecuencias sociales. ¿Puede explicarnos cuáles son en concreto sus planes para solucionar estos problemas, o piensa que solamente la creación de un Estado independiente solucionaría esta situación? Obviamente no. La creación de un Estado independiente no es una varita mágica que por generación espontánea vaya a solucionar nada. No, hay que trabajar, hay que invertir, como decía antes, en el tejido económico y social, en el tejido industrial, y no se está haciendo lo suficiente. Hay que destinar partidas a esas inversiones, hay que destinar partidas a educación. Es clave. Si queremos salir de esta situación de crisis, es clave invertir también en educación, en formación. Leo una reflexión que nos traslada una de las personas que nos acompañan. Como usted ha dicho, el mayor problema de la Unión Europea y de Euskal Herria es el paro. En nuestro país eso se explica por la falta de empresarios y proyectos de inversión que generen empleo. En gran parte, esta situación se debe, dice en la pregunta, en la nota, se debe a la extorsión sufrida por parte de ETA, que ha extorsionado y matado empresarios durante décadas. Han desaparecido los emprendedores. Ahora viene la pregunta. ¿Cuál va a ser su política al respecto? ¿Va a ayudar a recuperar el valor del empresario? Yo realmente no creo que hayan desaparecido los emprendedores de este país. Sinceramente no lo creo, y conozco a bastantes de ellos. Conozco a bastantes de ellos que tienen muchísimos problemas de financiación, que acuden a los bancos y no reciben financiación para sacar adelante sus negocios, que tienen ideas, pero no cuentan con los suficientes recursos e inversiones para poder sacar adelante esas ideas, y algunas de esas personas están saliendo de este país. Laura Mintegi le traslada una pregunta. Nola sustatu dezake Europear Parlamentuak herritarren partaidetza? Herritarren partaidetza sustatzeko Europar Batasunak baditu tresna batzuk. Europako Parlamentuak baditu bere tresnak. Diputatu batengana joan daiteke edozein, eta proposamen batekin saiatu iniziatiba, ekimen legislatibo bat bultzatzen. Europar Batasunak orain dela urte eta erdi pasa martxan jarri zuen herritar Europar ekimena, Iniciativa Ciudadana Europea. Eta oso ekimen interesgarria da, baina oso gaizki eginda. Oso gaizki eginda. Tresna oso ona da, baina mugatu egia da eta gaizki eginda. Ez da errazten parte hartzea, ez da errazten jendearen sinadura bilketa. 1 milioi bat sinadura behar dira gutxienez 7 estatukide desberdinetan, baina estatu bakoitzak
beste gauza askotan gertatzen den bezala, bere filtroak ditu, bere erabaki propioak ditu, firmak biltzeko orduan, firmak balidatzeko orduan, eta ez da erreza. Ez da erreza, beste kontu batzuren artean, gobernuek alderdi askok ez dutelako bultzatzen benetan interes europar bat. Ez dute egiten. Tresna hori interesgarria da, baina Europako batzordeak duen erantzukizun bakarra ekimen bati erantzutea da. Ez beste zerrez. Ez du bere hortan, naiz da milioi bat firma bildu, ez du bere hortan ekimen legislatiboa martxan jartzen. Tresna badaude, baina hobetu egin behar dira. Eta beti gora egin behar da Europar Batasuna. Josu Juaristi, ¿cómo explica, cómo conjuga usted algo que viene diciendo últimamente, y es que la construcción nacional y la construcción social pueden ir de la mano, sin priorizar una sobre otra? Porque a nuestro entender es absolutamente fundamental contar con los instrumentos necesarios para poder decidir cuál es nuestro modelo socioeconómico realmente y cuál es el modelo de sociedad que queremos crear, un modelo de sociedad mucho más justo, mucho más igualitario, mucho más equitativo. Y para ello necesitamos contar precisamente con los instrumentos de soberanía. Escocia lo ha visto clarísimamente. Escocia lo ha visto muy claramente. Escocia ha visto que necesita tener la plena soberanía para desarrollar su propio modelo socioeconómico y político, desarrollarse como país, para beneficiar a toda la ciudadanía. Otra pregunta. ¿Es necesaria una fiscalidad única en el marco de la Unión Europea? ¿Cuál es el modelo que usted propone o que defiende? Es necesaria una fiscalidad progresiva y mucho más equitativa, una fiscalidad que permita revertir el dinero recaudado, revertir en lo que realmente hay que utilizarlo y aprovecharlo. Yo creo que la Unión Europea ante preguntas nuevas siempre es muy capaz de generar respuestas nuevas y no todo es tan monolítico y homogéneo y uniformizado como parece. ¿Es usted partidario de que Euskadi, si llega a ser independiente, forme parte de la Unión Europea o piensa que es mejor salirse de esa unión? Como dicen en Bruselas y en Estrasburgo, step by step, hay que ir paso a paso. Hay que ver cómo estamos nosotros y hay que ver cuando llegue ese momento, y ese momento llegará, cómo está la Unión Europea. Mientras tanto, nosotros tenemos que transformar la Unión Europea. Tenemos que crear otra Europa. Tenemos que crear otra Europa en términos de justicia social. Otra Europa muy diferente a la que existe ahora. Cuando Euskal Herria llegue a ese momento, y llegará, entonces habrá que ver dónde estamos, dónde está cada cual, dónde está la Unión Europea y, sobre todo, qué decide la ciudadanía. ¿Y es posible en ese sentido en Europa de 40 estados o piensa, como el Partido Socialista, el candidato Ramón Jáuregui, que no es posible una Europa con 40 estados? Una Europa con 40 estados, con el Tratado de Lisboa maniatado como está ahora, con el sistema de decisión todavía sin desatascar, aunque el Tratado de Lisboa crea un nuevo sistema de dobles mayorías para intentar retirar poco a poco la unanimidad, difícil. La Unión Europea, a mi entender, está en una encrucijada. Está en una encrucijada clave y tiene que decidir hacia dónde va. Tiene que decidir si va únicamente a una gobernanza económica y financiera o si va a seguir, y en ese sentido, si va a seguir traicionando en cierto modo los valores de sus propios padres fundadores, o si va a otra cosa. Pero de momento no va ni a un ámbito federal, por mucho que Mariano Rajoy y otros muchos digan que la Unión Europea está derribando las fronteras interiores. No es cierto, no es cierto. Pero vamos a ver qué ocurre. A 40 sí. Podría funcionar, pero tendría que ser otro modelo diferente. Tendría que ser un modelo de integración absolutamente diferente, absolutamente distinto. Y tendría que tener en cuenta a la ciudadanía. Y al hilo de lo que comenta, ¿cómo está la Europa de los pueblos? La Europa de los pueblos es un objetivo muy importante y una realidad en términos de estrechar lazos, en términos de crear nuevas sociedades, en términos de generar lazos concretos entre situaciones diferentes que van más allá
de los Estados y que van más allá del corsé que los Estados imponen, ¿no? En Bruselas y en Estrasburgo hay posibilidad de realizar ese tipo de conexiones, de estrechar ese tipo de lazos, y son realmente muy importantes. Es una diplomacia, una paradiplomacia, si se le quiere llamar, pero es fundamental en Bruselas y en Estrasburgo. Una última pregunta, si ustedes no aportan alguna otra. ¿Qué opinas sobre quienes señalan que la independencia, su propio proceso, supone un coste millonario? La independencia supone una oportunidad increíble para nosotros. Supone una oportunidad increíble, no un coste millonario. Es muy posible que suponga un coste para Madrid, es posible que suponga un coste para Londres, porque en ese caso Londres tendrá que negociar a la baja su peso político y económico en la Unión Europea, y a Madrid le ocurriría otro tanto. A Madrid le ocurriría otro tanto. El coste quizás de la independencia de Cataluña, de Euskal Herria, de Escocia, sea mucho más para Londres o para Madrid, que van a tener que hacer frente a su ingente deuda, que van a tener que hacer frente a sus compromisos financieros y económicos, pero para nosotros es una oportunidad enorme y es una necesidad, una necesidad. Señor Josu Juaristi, gracias por acompañarnos. Hemos conocido más la figura, las ideas, lo que va a trasladar a Europa el cabeza de lista por Euskal Herria Bildu a estas próximas elecciones del 25 de mayo. Ahora el patrocinador de este desayuno, el Grupo Santander, quiere agradecer la presencia de todos ustedes. Nos acompaña Gabriel Zabala, que es director de instituciones del Grupo Santander. Quiero agradecer en nombre de Banco Santander al ponente, a Josu Juaristi, por su asistencia a este acto de reflexión y diálogo, que en estas fechas estamos centrando en el tema de los candidatos al Parlamento Europeo. Como iniciamos con Ramón Jáuregui, seguiremos con otras formaciones políticas, próximamente con Izaskun Bilbao y con Carlos Iturgaiz. Agradecer a Nueva Economía Forum por la organización de este acto y a todos ustedes por su presencia y participación. Eskerrik asko.